Osmar Quiñones, director y fundador de Piensa. Esto es PiensaCast, un espacio en donde promovemos la divulgación de innovación educativa. Me acompaña Guido Quiñones, cofundador de Piensa y coordinador de proyectos de STEAM. Y hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros. Eliana Valdés es una neurocientífica cognitiva con una maestría en neurociencia cognitiva y neuropsicología de la Universidad de Birkbeck de Londres, obtenida con una beca Chevening, que se le da a líderes. Su investigación se enfoca en la intersección de la neurociencia y la educación. Entonces, vamos a explorar esa intersección un poquitito hoy. Eliana también tiene una amplia experiencia en el diseño y la enseñanza de varios cursos con diferentes enfoques, desde ciencia hasta idiomas, ¿verdad? Su enfoque pedagógico se basa en la investigación y la integración de herramientas tecnológicas y juegos pedagógicos para mejorar la experiencia de aprendizaje. Me encanta lo. Entonces, sin más preámbulos, queremos dar una cálida bienvenida a Eliana. Hola Eliana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá. La verdad que le sigo a Piensa Latam también desde hace un tiempo. El aprendizaje de robótica, matemáticas, siempre me gustó muchísimo. Y el razonamiento científico. Entonces, estoy súper feliz de estar acá. Nosotros sí que te agradecemos muchísimo que hayas podido hacerte un poco de tiempo y podamos disfrutar de este espacio en el que vamos, yo sé, aprender muchísimo, ¿verdad? Y aprender juntos entre nosotros y a hablarle a la audiencia también sobre lo que es neurociencia. A veces uno piensa en neurociencia, me dijeron ya que es algo como, no sé, algo solamente del cerebro, aislado, algo médico nomás. Pero nosotros que trabajamos en educación sabemos que hoy está muy relacionado, y esa relación lo que tal vez queremos dejar explícita hoy. Sí, ¿verdad? sí. ¿Qué tal está, Guido? Súper bien. Qué suerte. Bien, y vamos a empezar por el inicio, ¿verdad? Por la base. ¿Qué es neurociencia? Explicar un poco a la audiencia, explicar a nosotros, Eliana, así, en palabras sencillas, ¿qué es neurociencia? Bueno, la neurociencia es el estudio del sistema nervioso, así en general. Entonces, que incluye, ¿verdad? El cerebro, la médula espinal, también las neuronas, ¿verdad? Las conexiones neuronales. Esa sería la palabra neurociencia. Pero, ¿qué pasa? Así como estuvo diciendo Osmar, la neurociencia se divide otra vez en muchas ramas, ¿verdad? Que puede ser la neurología, que es la parte justamente que trata, que es más médica, ¿verdad? Que trata de lesiones cerebrales, problemas, enfermedades neurológicas. Pero tenemos otras ramas, como por ejemplo la neurobiología, que es específicamente la biología, proteínas, células que tenemos en el cerebro. Y luego la parte cognitiva, por ejemplo. Yo estudié neurociencia cognitiva, que es ya la parte de cómo lo que pasa en nuestro cerebro, cómo es visto en nuestro comportamiento. Y tenemos otras áreas, como por ejemplo la neuroanatomía, está también la neurociencia computacional, que también sería hacer modelos, crear modelos que puedan como explicarnos, por ejemplo, expectativas, o también que puedan como predecir nuestros comportamientos. Entonces es así un área súper amplia con muchísimas ramas, y justamente hoy vamos a estar hablando de cómo se relaciona ahora con la educación. Genial. Y si hablamos de educación, cuando hablamos de neurociencia en educación, generalmente hablamos de neurociencia cognitiva, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué es neurociencia cognitiva? Así, Sí. a simple, con palabras simples. Bueno, la neurociencia cognitiva sería justamente la que se encarga de entender el comportamiento, ¿verdad? La cognición, o sea, cómo procesamos informaciones, ya sea cómo sentimos o cómo percibimos alguna cosa, por ejemplo, la información visual, la información auditiva. Entonces todo eso forma parte de ¿Cómo la expresa cognición. nuestro cuerpo en sí Cada estímulo. cada estímulo que tiene? Sí, Un exacto. procesa nuestro cerebro. un estímulo externo que tiene Exacto. Como, por más sentimientos o algo palpable, sí, ¿verdad? porque, por ejemplo, al encontrarme con una situación en que yo pienso en que hay peligro porque yo corro. Claro.
O por qué cuando alguien está cantando una música me siento como emocionada, o todo eso estudia la neurociencia cognitiva, que es así, increíble. Sí, tipo, yo, por ejemplo, que me fui a Morat porque yo agarré y quería llorar, y sí me recordaba. Exactamente. Empiezo Porque a te llorar. recordaba a alguien. Y fue muy difícil. Así mismo. Vale. ¿Cómo esos recuerdos se almacenan? ¿En qué parte del cerebro? Sí. ¿Qué partes del cerebro interactúan para poder manifestar esos recuerdos? De repente, Exactamente. la como neurociencia, codifica. la neurociencia cognitiva es vastísima también, me Sí, imagino. ¿verdad? sí, inclusive algo que a mí me pasó, ¿verdad? Porque yo tengo experiencia enseñando, ya estudié química en la UNILA, entonces también estuve en muchos proyectos enseñando química, divulgación científica, y cuando yo justamente tenía esas experiencias con los alumnos, jugando o haciendo debates o solamente hablando, yo me daba cuenta que había ahí algo que yo necesitaba entender, ¿verdad? De por qué estaban más abiertos a aprender si yo hacía una actividad que no sea solamente mirar el libro o mirar la pizarra, ¿verdad? Si Y ahí hacía algo más didáctico, ¿por qué Exacto. aprendían más? Sí, no sé exactamente si aprendían más, pero por lo menos estaban Se notaba, abiertos. sí. Sí, se notaba de que ellos querían, o sea, estaban como más, Relajado. sí, más relajados, diría yo. Entonces, siguiendo un poco eso, yo justamente quise estudiar por qué ellos se sentían así, ¿verdad? Y qué es lo que pasaba, ¿verdad? En el cerebro. Y pero yo no sabía que eso era neurociencia cognitiva. Ah. Yo, investigando así, me encontré con la neurociencia, los neurotransmisores, y yo tenía una forma muy simple de ver, ¿verdad? La neurociencia, que para mí era, o sea que si yo puedo hacer que ellos tengan más neurotransmisores, como un nivel más elevado de dopamina, seguro se van a emocionar más con mis clases. No funciona así. O sea, es mucho más complicado, ¿verdad? Es mucho más extenso, pero para mí en ese momento funcionaba. Y cuando empecé a aplicar a los programas, casi apliqué a neurociencia, que era como más el sistema nervioso. Iba a estar seguro estudiando ahora, no sé, proteínas. Más fisiológico. Más fisiológico, exactamente. Neurobiología, casi Sí. aplicada a neurociencia molecular. Y cuando le mandé un email a un profesor de una universidad que tenía un programa de neurociencia y educación, le conté, mira, yo no sé qué programa elegir, ayúdame. Y ahí me explicó la diferencia. Si vos querés hacer algo con educación, entonces tenés que ir por neurociencia cognitiva. Y ahí empezó todo. Y empezó justamente a entender esa diferencia. Qué fácil. Buenísimo. Uno de los conceptos primarios, me parece a mí, que cuando uno empieza a investigar sobre neurociencia cognitiva y cómo aprende el cerebro, se topa así con una palabra que en general uno encuentra, que es neuroplasticidad, ¿verdad? Que es uno como que de los conceptos fundamentales dentro de la neurociencia cognitiva, Sí. o de los procesos fundamentales dentro de la neurociencia cognitiva, que nos ayuda a nosotros a entender también cómo funciona o romper algunos mitos iniciales. ¿Nos contaba un poquitito más sobre lo que es la neuroplasticidad? Sí, bueno, la neuroplasticidad, en pocas palabras, es la plasticidad cerebral, ¿verdad? Entonces es la capacidad que el cerebro tiene de aprender y también de ser adaptable y flexible frente a algo nuevo, frente a una experiencia, ¿verdad? Entonces la neuroplasticidad es la que nos ayuda a aprender un nuevo idioma, a aprender un nuevo instrumento, una nueva canción, una información nueva, ¿verdad? Y que tiene que ser entrenada, ¿verdad? Mucha gente dice que es como un gimnasio para el cerebro, ¿verdad? Sí. Entonces como que exponerse justamente a algo nuevo y aprender eso, o aprender de eso, es estar poniendo en práctica o estar teniendo este proceso que es la neuroplasticidad. Uno de los mitos más recurrentes que uno escucha, o que yo mucho escuché en mi adolescencia, en mi infancia y adolescencia, es que nosotros aprendemos hasta cierta edad de nuestras vidas nomás. Entonces vos decís, bueno, el cerebro es neuroplástico, pero bueno, llega a una edad en donde ya se queda petrificado el cerebro, Una barrera, ya sabes lo que sabes y no vas a aprender más.
Eso es algo que desmitifica un poco la neuroplasticidad, Elio, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Primeramente, sí, existen muchos mitos sobre el cerebro, neuromitos se les dice. Pero pasa más porque cuanto más avanzamos hay más investigaciones, tenemos más técnicas de cómo estudiar, como para estudiar el cerebro. Y antes se creía, por la limitación justamente de estudios, de técnicas, que solamente podíamos aprender mucho, ¿verdad?, cuando éramos niños. Y que después eras adulto y ya no podías aprender nada. Hay mucha gente que todavía se identifica con eso y dice, no, yo no puedo aprender nada porque demasiado viejo ya soy, ¿verdad? Eso no existe, ¿verdad? Acá no estamos hablando de la edad en sí, porque obviamente tenemos limitaciones ya después degenerativas, ¿verdad? Cuando vamos siendo más viejos, ¿verdad? Sí. Pero estamos hablando del periodo así de infancia, adolescencia, adultez. No hay ningún límite. Siempre vamos a poder aprender y eso es algo que a mí por lo menos me trae así muchísima esperanza de que yo todavía puedo aprender miles de cosas y capaz si no tengo tiempo ahora puedo hacerlo después, ¿verdad? Siempre vamos a poder aprender y como les dije es algo que se creía antes, pero ya no hay evidencia científica sobre eso. Lo interesante es que acá entramos en un aspecto cuando hablamos de creemos que y hablamos de neuromito y desmitificamos algunas cosas, estamos desbloqueando también ciertos paradigmas psicológicos o de mentalidad en nosotros. Sí. Y hay muchos estudios que hablan sobre cómo ese desbloqueo de saber que vos seguís aprendiendo toda la vida y estás seguro que vos vas a poder aprender lo que dice Eli, ¿verdad? Tipo, sí. A mí me fascina que yo voy a poder seguir aprendiendo muchas cosas, no ahora tal vez no te da tiempo, pero si quiero y me dispongo y me organizo, voy a aprender. Pero si te pones a pensar, tipo, todas las situaciones en sí, si es algo cognitivo, no solamente en el aprendizaje de educación, de leer un libro y aprender eso, no, sino que en la vida todos los días aprendes algo. Exactamente. Igual de viejo, falleció alguien, tuviste ese sentimiento, aprendió en sí. Tu ser. Y esa es la parte oscura de la neuroplasticidad también, claro, ¿verdad? Porque las adicciones, por ejemplo, son cuestiones que afectan al cerebro de alguna forma y lo transforman hacia ser más adicto, por ejemplo, a algo, a alguna sustancia, por ejemplo. Sí. Entonces la neuroplasticidad, y hablamos de un montón de otros comportamientos como hábitos que generamos, que la neuroplasticidad, el cerebro aprende y se adapta a esas situaciones hasta negativas, pero lo bueno, el aspecto bueno es, bueno, si aprendí cosas negativas, se puede desaprender, ¿verdad? Exacto. Entonces, y en la parte de hábitos, por ejemplo, me gusta mucho lo que dijiste, Guido, sobre que no es solo aprender un contenido nuevo, algo que te piden en la universidad, por ejemplo, sino también de experiencias, ¿verdad? Por eso, si quieres desarrollar tu neuroplasticidad, exponerte a cosas. Literal, vos agarrás y siempre aprendes. Todos los días aprendes algo. No importa si sos... Hiciste un viaje, aprendiste. Desbloqueaste algo nuevo. Tenés un nuevo trabajo, también estás aprendiendo. Entonces, eso es demasiado importante, ¿verdad? Exponerse a cosas nuevas, a cosas que no conocemos. Eso es el famoso salir de tu zona de confort. Sí. Y en la parte de los hábitos, algo muy interesante que una vez leí es como una forma de entender un poquitito es que cuando aprendemos nosotros fortalecemos conexiones neuronales, ¿verdad?, en el cerebro. Pero ¿qué pasa? Esas conexiones también se pueden debilitar. O sea que si yo dejo totalmente de practicar un idioma, no es que voy a desaprender totalmente, pero se va a ir debilitando esa conexión, ¿verdad?, relacionada. Entonces, en la parte de hábitos, por ejemplo, yo tengo un hábito malo, ¿verdad?, que es, no sé, despertarme tarde, por ejemplo, o llegar tarde, o comer comida no muy saludable siempre. Todo eso se puede desaprender porque imagínense que están en una ciudad y nosotros siempre para llegar al colegio tomamos un camino. Nosotros vamos tomando ese camino siempre, todos los días. Por un año vos te vas a recordar ese camino así súper bien, ¿verdad? Vas a conocer súper bien. Porque siempre... Cada bache, cada todo. Sí, pero ¿qué pasa? Si vos tomás otro camino, vas a ir olvidándote del otro.
vas a ir fortaleciendo ese nuevo camino, Sí. ¿verdad? El actual. Exactamente, y eso también se puede como aplicar a las conexiones, ¿verdad? Neuronales. Si yo voy habilitando o Nuevos caminos en tu... exactamente, fortaleciendo nuevas conexiones, yo voy a tender a debilitar otras. Entonces, por ejemplo, si yo quiero romper con un mal hábito, lo que tengo que hacer es repetir muchas veces, fortalecer ese camino, ¿verdad? Para debilitar el otro y para formar mejores hábitos. Sí. Y ahí es donde la neurociencia, retomo lo que estaba diciendo hace rato, entra como en intersección con la psicología, porque vos, para romper un hábito y empezar a repetir un comportamiento, vos tenés que creer que podés hacer, o sea, la fuerza de voluntad, esa mentalidad que tengas sobre eso, tiene que ser fuerte también, como para que vos... La consecuencia es la neuroplasticidad y el cambio del camino neuronal o de las conexiones neuronales. Sin embargo, ese instante antes es muy psicológico también, ¿verdad? Porque uno tiene que tener esa voluntad, ¿verdad? Sí, y se dice que eso de tener una mente positiva, ¿verdad? Hace muy bien, o sea, te ayuda en estos casos. Y no estamos hablando tampoco de la positividad tóxica, así de que tipo, sí o sí, porque es un proceso, ¿verdad? Si yo quiero cambiar algo, siempre voy a tener momentos en los que no voy a poder, ¿verdad? Pero creer nomás que puedo y tener esa predisposición y esa apertura me va a ayudar. Por eso, ahora agarro ese comentario que dijiste. La gente dice... entrenar tu cerebro, ¿verdad? Sí. Es como entrenar tu cerebro. Es como entrenar tu cerebro en realidad, pero de diferentes formas. Porque vos te vas al gimnasio, tenés que ser disciplinado, tenés que hacer ciertas cosas y te vas y entrenar el músculo y te da muchos beneficios y demás. Y lo mismo en sí con la mente. Solamente que otro tipo de ejercicios son. Exacto. Son ejercicios de la vida donde vos vas desbloqueando caminos, donde vas aprendiendo cosas nuevas y cada vez tu cerebro en sí, la neuroplasticidad, lo que yo entiendo es se va desarrollando mejor, se va agrandando, se va... Claro, vos lo haces consciente, lo haces hacia una dirección, ¿verdad? No es un aprendizaje inconsciente que muchas veces es importante también. Por eso es importante exponerse, como dice Eli. Ser consciente de lo que pasa, creo que es más fácil llegar a tu objetivo también. Preguntarte, cuestionarte, preguntarle a las otras personas. Por eso también en la neurociencia cognitiva social, ¿verdad? Se estudia mucho lo que es la interacción entre las personas, ¿verdad? Porque, no sé, tenemos luego estudios de la parte, en la época de la pandemia, ¿verdad? En la que los niños, los adolescentes no iban a la escuela. Entonces creo que había un estudio de adolescentes en los que veían que habían alteraciones en el cerebro en términos de materia gris, materia blanca, ¿verdad? O sea, la estructura del cerebro cambiaba a consecuencia de esa falta de interacción social. O sea, imagínense, ustedes no pueden hacer o no hacen lo que estamos haciendo ahora. Es como cerrarte a aprender algo nuevo o a conocerle a alguien nuevo. Imagínate que todos tus años, los años de tu vida te pasás encerrado en una pieza. No vas a tener esa exposición a estímulos, a la luz inclusive, a la gente, a sonidos y todo lo que no vas a aprender. A todo el planeta Tierra, más o menos. Sí, exacto. Entonces esa interacción social también es... Puede ser el tipo más inteligente, pero no conocer nada también. Exacto. Y a veces eso también es la idea, ¿verdad? Así de la escuela, inclusive el debate del homeschooling, ¿verdad? De enseñarle a tu hijo en casa nomás. Puede ser muy bueno porque vos vas a como que elegir qué enseñarle, ¿verdad? Pero no va a tener ese aprendizaje social. Claro. De cómo es, por ejemplo, mirarte y hacer así. Como, vamos a hacer algo. Claro, tipo, no. Vamos ya al recreo. No hay recreo ahí. Tipo, el recreo siempre puede estar. Exacto, entonces nosotros aprendemos también mucho del lenguaje corporal, ¿verdad? De las caras. Sí, es increíble. Sí. Eso es... Creo que se refuerza mucho esa exposición, ¿verdad? Y nosotros somos, de hecho,
ese aprendizaje social forma parte también de cómo el cerebro va cambiando con los años, de cómo uno va interactuando en esos ambientes sociales, nos da habilidades, nos dota de habilidades, ¿verdad? Entonces eso es súper importante. Continuando un poquitito con lo de mentalidad, ¿verdad? Sí. Vos hablaste de mentalidad positiva, y cierto, no tiene nada que ver con la positividad tóxica, ¿verdad? Que Querer hoy en poder. día, sí, hoy en día está muy de moda. Eso es lo que no entendí, ¿qué positividad tóxica? Y es una narrativa en la cual las personas, hay ciertas personas o cierto grupo de personas ven de que justamente eso, ¿verdad? Que querer es poder muchas veces. Y que vos tenés que en tu manifestando- mente, vos querés y vas a poder automáticamente. Creo claro. que la positividad tóxica no le da lugar a ese proceso No, individual de no. que a veces no va a ser tan positivo todo, o sea, Es decir, es un positivo falso por ahí. exacto, solo para mostrarte y para decirte que Para yo vender soy algo, mejor, claro. ¿sabes? Porque yo estoy haciendo todo bien. Sí. Y tiene consecuencias graves, porque uno, si va aprendiendo de esa escuela, cree que todo lo que hace le tiene que gustar y tiene que disfrutar, ¿verdad? Y muchas veces eso pasa, o sea, a veces ser responsable, eso estuvimos hablando el otro día con un grupo de chicos, Sí. a veces la responsabilidad es, tenés que hacer lo que te comprometiste a hacer o lo que debes hacer Sí. en ese momento, probablemente aunque no lo disfrutes tanto, en esa foto, en ese Sí. tiempo de tu vida por A o B motivo. Entonces no todo lo que haces te va a gustar siempre, Sí. no todo camino va a ser positivo siempre. A veces vas a tener momentos de frustración y que está re bien, ¿verdad? O sea, tipo, Claro. también te hace aprender muchas Está cosas. Sí. aprendiendo ahí. Lo que nosotros hablamos cuando hablamos de mentalidad es esa mentalidad de crecimiento que habla Sí. Carol Dweck, ¿verdad? Tipo, esa mentalidad de crecimiento es lo que es importante, es saber que podés y que vas a Sí. equivocarte y que vas a aprender de los errores y que Exacto. no te vas a comparar con los demás, ¿verdad? Sí. Y que es tu camino y que es tu evolución. Lo cual como es re persona. difícil, ¿verdad? Súper Porque qué fácil es compararse con los demás. Eso estuve Sí. hablando hoy con una amiga. O sea, parece que le ves a alguien haciendo tantas cosas, a veces lo mismo que vos, ¿verdad? Pero parece que vos no podés ver como tus logros y cómo también estás desarrollándote, ¿verdad? Pero sí, es difícil reconocer que aunque quieras cambiar muchas cosas y aunque quieras exponerte a cosas nuevas, eso va a ser, puede ser incómodo, ¿verdad? Y puede también llevarte a frustrarte muchas veces. Sí. Genial. Sí. Vamos a pasar ahora a, seguramente muchos profes o gente que enseña nos están mirando. Y quería como que nos adentremos al mundo. ¿Qué recomendaciones básicas podemos darle? Basadas en neurociencia, Sí. basadas en evidencia científica, que ellos puedan aplicar fácilmente en sus clases. O sea, vos me decís, seguramente hay muchísimas, ¿verdad? Sí. Vos una vez estuvimos hablando con él y hablamos muchísimo 1000 tiempo horas. sobre eso. Sin embargo, algunas que a vos te parezcan más sencillas de poder aplicar en clase y que tengan evidencia o respaldo científico, Sí. neurocientífico en este caso. Sí, bueno, cuando hablamos sobre neurociencia y educación, como dijo Osmar, también hay interacción con la psicología, ¿verdad? Entonces hay muchos investigadores que le llaman como al punto medio así entre la intersección de neurociencia, educación, psicología, como mente, cerebro y educación, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa en ese punto medio? Se estudia justamente un poco de educación, ¿verdad? De la mente, el cerebro, un poco de neurociencia y un poco también de psicología. Lo que se está ahora estudiando mucho todavía es el desarrollo del cerebro, ¿verdad? De los niños, adolescentes y de adultos, ¿verdad? Y comparando también eso, porque, por ejemplo, en la adolescencia todavía no está desarrollada una parte que es el córtex prefrontal, que tenemos en esta parte del frente del cerebro, que es la región encargada del planeamiento, de organización, de funciones ejecutivas, que voy a hablar enseguida sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? A veces los adolescentes hacen nomás algo, ¿verdad? O toman alguna decisión sin pensar Brusco. mucho. Ujú. Sí. Y Más nosotros emocional, decimos, sí. ay, tipo, ¿por qué, verdad? Pero
pasa que todavía no está desarrollada esa parte y se sigue desarrollando hasta más de los 25 años. Ah, con razón que yo era así entonces hasta los 25. Hasta ahora. Hasta ahora creo que toca así su frente si tiene algo. Sí, y justamente entrando en esa parte de las funciones ejecutivas, me parece que es algo súper importante de conocer en la educación, ¿verdad? Si somos profesores, ¿qué son las funciones ejecutivas? Son funciones que nos ayudan justamente para realizar tareas. Por ejemplo, control inhibitorio, que es tener esa habilidad de controlar impulsos, ¿verdad? Por ejemplo, si estás en una reunión en donde todo el mundo está atendiendo, no podés gritar nomás, ¿verdad? Entonces, el control inhibitorio te ayuda justamente a inhibir esas ganas que vos tenés de hacer algo, de levantarte cada rato o de molestarle a alguien, ¿verdad? Y eso también se puede desarrollar. Entonces yo creo que si los profesores, por ejemplo, conocen sobre funciones ejecutivas, por ejemplo, el control inhibitorio, eso le puede ayudar a controlar más la clase, ¿verdad? También está otra función ejecutiva que es la memoria de trabajo, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de retener cierta información por un periodo corto y poder como trabajar con eso, ¿verdad? Memoria de trabajo. Entonces, por ejemplo, recordarme de algo que me dijiste ahora. Me estás contando una historia, yo estoy acá reteniendo y estoy como trabajando con eso. Guardando ahí en un caché chiquitito. Exactamente. Y la memoria de trabajo, por ejemplo, hay muchas formas de desarrollar, que es, por ejemplo, te dan una lista de números y te dicen, no sé, por ejemplo, 1, 7, 8, 9. Decime al revés, ¿verdad? Entonces vos viste 1, 7, 8, 9 y tenés que como que cambiar 9, 8, 7, 1. Entonces esas cosas son las que te ayudan a desarrollar. ¿Por qué es importante la memoria de trabajo? El control inhibitorio, por ejemplo, cuando estamos en clase y queremos resolver un ejercicio. En el ejercicio tenés que, como vos ves la información, ¿verdad? En el papel o en la pizarra, en tu libro, y tenés que tener esa información en tu mente y trabajar con eso. ¿Qué va a pasar si muevo este número en tal lugar? ¿Qué va a pasar si pruebo de otra forma? Tenés que ahí trabajar con esa información en tu cabeza, ¿verdad? En tu cerebro. Y también el control inhibitorio, cuando yo quiero, por ejemplo, yo sé que la suma de fracciones es de tal forma, pero en la división y multiplicación es diferente. Entonces yo tengo que inhibir esa respuesta, ese conocimiento que yo tengo de la suma de fracciones, porque ahora no es más suma. No solamente se aplica entonces en impulsos. Exacto, no solamente... Sí, porque es como un impulso que vos tenés de... Solucionar de esta forma. Exacto, de usar esa información que vos crees que es. Ya. Sí. Ahora entiendo más o menos ya. O por ejemplo, cuando te dicen... ¿qué pesa más, verdad? ¿1 kilo de pluma o un kilo de hierro, verdad? Vos pensás... Exacto, los dos son 1 kilo. Pero vos pensás, por las cosas que aprendiste en el día a día, que el hierro es más pesado, entonces va a ser más pesado. Pero vos tenés que inhibir esa respuesta para poder dar una respuesta correcta o más científica, por decir así. Entonces yo creo que aprendiendo sobre esas cosas, un profesor podría como aplicar eso, ¿verdad? En clases. Sí. Tipo, y ser consciente, porque yo, por ejemplo, algunos términos yo no conocía, ¿verdad? Sí. De eso. Ser consciente primero de qué es lo que está pasando en realidad, te va a abrir, vas a desbloquear más cosas para, esto es lo que pasa, entonces vas a poder interactuar mejor con el alumno, no hay que, no sé. Exacto, le vas a decir... sos demasiado burro. Sí, o este está haciendo un malcriado. Exacto, este no sabe lo nada. Sí, eso vos decís y le matás así a toda la confianza que tiene tu alumno. Sí. ¿Verdad? Entonces entender un poco que es un proceso que ellos están aprendiendo y algo que es fácil para vos no va a ser fácil para alguien que está justamente aprendiendo, ¿verdad? Y un estudio que me gusta mucho es que así de adolescentes que resolvían algunos problemas eran que los adolescentes que paraban para pensar un poco y después responder tenían un control inhibitorio más alto que otros adolescentes que solo daban la respuesta, ¿verdad? Entonces eso también te muestra esa relación de que a veces parar, pensar, analizar y después responder también es claro. eficaz, ¿verdad?
Sí. Sí. Hay experimentos muy, muy famosos sobre eso, ¿verdad? Tipo, sobre el control inhibitorio y la función ejecutiva en general, donde, bueno, vos vas a tener una recompensa si esperás 10 minutos y Sí. si esperás media hora vas a tener el doble, el triple o algo así, ¿verdad? Exacto. Entonces es como que vos vas estimulando, forzando Sí. que ese control inhibitorio se vaya desarrollando ante ciertos ejercicios, así, ¿verdad? Sí. Entiendo que hay muchos estudios relacionados Exacto. con el tema. Los niños, por ejemplo, no tienen todavía muy desarrollada esa parte, como dijimos ahora, la parte prefrontal Sí. del córtex cerebral. Entonces ellos tienden a querer agarrar nomás ya cualquier cosa y comer, por ejemplo. Le pones, creo que era un malvavisco, ¿verdad? Que le ponían, Malvavisco, o sí. un chocolate, algo así. Le ponían enfrente, le decían como que si esperas tanto tiempo vas a tener el doble de recompensa o más, pero ellos agarraban nomás ya y, y comían, ¿verdad? Y había una relación que entre los que esperaban más para agarrar el desempeño, creo Sí. que en el futuro volvieron a medir y creo que eran personas que Exacto. lograron como que desempeñarse mejor en ciertas Sí, áreas, académicamente. ¿verdad? Sí. Entonces, eso es algo que está probado científicamente. El desarrollo de las funciones ejecutivas están relacionadas directamente con el desempeño académico y el éxito. Entonces, si uno tiene esas funciones ejecutivas desarrolladas, es como que puede Desde tener... más temprana edad también. Sí, y se tipo, puede ir desarrollando, ¿verdad? se puede ir desarrollando, va a ir alimentando esos hábitos y ahí tipo... Y tiene mucho sentido, Tiene mucho ¿verdad? sentido. Porque es lo que dije, si estás en una reunión muy importante o vas a presentar algo, hay ciertas conductas, ¿verdad? O sociales que tenés que como que... Yo era el de llevar. gritar y él le estaba haciendo la charla. Exacto. Así es. Así es. Estamos hablando sobre la importancia que tiene para los educadores conocer sobre neurociencia, conocer sobre, por ejemplo, Eliana nos está hablando sobre procesos cognitivos de alto nivel o procesos cognitivos que están, funciones ejecutivas que se desarrollan en la corteza prefrontal. Sí. Y que los chicos muchas veces a cierta edad, en la niñez, en la adolescencia, no lo tienen todavía totalmente desarrollado. Estas funciones están directamente relacionadas o tienen alguna relación con el éxito académico que ellos puedan tener en su vida, ¿verdad? Entonces, Eli nos está hablando un poco sobre la importancia del conocimiento o la educación que tiene que tener el docente Sí. sobre neurociencia, y ahí hablamos, podemos entrar en esa intersección que a vos tanto te interesa, que es lo que a vos también te mueve y te apasiona Sí. hoy, ¿verdad? ¿Cómo llevas la neurociencia a la clase? ¿Cómo llevas la neurociencia a la práctica educativa? Ujú. Vos que tuviste contacto con la academia, Sí. ¿verdad? En Londres, y también tuviste contacto con la práctica educativa, con otros docentes, vos misma sos docente. ¿Cómo vos ves esa brecha entre la investigación científica Sí. y la práctica docente? Bueno, es una brecha todavía muy, muy, muy grande, muy amplia, sí, porque lo que pasa muchas veces es que los docentes no tienen, por ejemplo, cursos especializados, ¿verdad? Porque también es algo que, como dije, se está investigando cada vez más y después surge así que, había sido, eso es importante, ¿verdad? Pero no todos los gobiernos tienen, ¿verdad? Todavía esa perspectiva de lo importante que sería, por ejemplo, agregar un poco de conocimiento de neurociencia en los currículos para formación docente. Entonces, creo que muchos profesores, si aprenden, sería más porque escucharon, estuvieron expuestos a algo, a alguien que les habló de eso, también por curiosidad propia, ¿verdad? Pero también eso, no tener esa formación formal, valga la redundancia, ¿verdad? De alguien que te esté guiando con evidencia científica, también puede llevar a neuromitos, ¿verdad? Que es, por ejemplo, que se pensaba que tenemos un lado del cerebro matemático y otro lado es Artístico. artístico, exacto, ¿verdad? La verdad que los dos, o sea, los dos lados se El conectan. músculo es igual. Sí, se interconectan, Sí, ¿verdad? todo. O por ejemplo, que no sé, que
que yo aprendo mejor viendo o que yo aprendo mejor escuchando, ¿verdad? No, no es tanto así, porque vos, aunque estás escuchando algo, aunque estás viendo algo, estás todavía, todos tus sentidos todavía están expuestos Claro. a otras... Mientras más multisensorial sea tu experiencia, sí, mejor, ¿verdad? Exacto. Otro neuromito famoso es que usamos solamente el 10% de nuestro Sí, cerebro, es mentira por ejemplo. también. Es mentira o que somos multitasking, ¿verdad? Multitarea, que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Se acuerdan de la memoria de trabajo que dije? Que era ese espacio, ¿verdad? Que El tenemos, caché ese. exacto, Sí. en donde podemos manipular alguna información, ¿verdad? Si yo estoy, por ejemplo, acá escribiendo o haciendo algo y después quiero hablarle a alguien, yo voy a escribir a veces lo que yo le dije a una persona, o se me viene algo que me dijo la persona. O sea, no somos multitasking, es mentira. Y eso no le hace bien tampoco a tu cerebro hacer tantas cosas al mismo tiempo, porque el famoso vas a terminar haciendo todo mal, ¿verdad? Pero no, es ¿cómo? Multitarea. Sí, multitarea. Hacer, por ejemplo, no sé, yo digo que es multitarea que la gente dice normalmente, no, yo escucho música y Eso. estoy agarrando, estoy trabajando acá y... No sé, Si podés, no sé si le está haciendo bien a tu... no le está haciendo bien. Exacto, a tu Sí, cerebro. pero yo soy multitarea. Sí, ¿verdad? no, y eso por ejemplo, hay estudios que... Pero no que sé dicen- qué tan... No, es una multitarea, porque escuchar un sonido y trabajar y concentrarte en algo, capaz y tu concentración en ese algo sea bastante y tipo, el sonido ni te está entrando, ¿entendés? Sí, capaz que estás también Sí. como inhibiendo ahora. Claro, tipo, no sé. Depende, yo creo que va a depender mucho del cerebro de cada uno también, pero es cierto, o sea, el cerebro no está diseñado para hacer multitarea, Sí, está diseñado para enfocarte en algo una vez por momentos, exacto. ¿verdad? De repente no voy a hacer multitarea, trabajo 5 minutos acá y bueno, me voy a hacer otra cosa acá, pero te estás enfocando en una cosa Sí. por vez, no estás pendiente de varios estímulos ni atendiendo varios Así mismo. estímulos al mismo tiempo. Sí. Tal vez vos estés una música de fondo, pero vos no te estás concentrando totalmente en la Claro. música, vos te estás concentrando en el trabajo y la Tu música... nivel de también. concentración, Sí. lo que cambia ahí. O te Creo pasa a veces sí. que tenés tantas cosas que hacer y vos estabas pensando en eso y no podés hacer lo que realmente empezaste. Claro. Entonces, algo que se recomienda, por ejemplo, es el famoso to-do list, para de escribir en tu agenda o en cualquier lado todo lo que tenés que hacer, porque es como que le estás liberando a tu cerebro, a tu memoria de lo que de tenés que trabajo. hacer y Entonces agarras solo uno y haces eso. te vas terminando de a poco. Exacto, sí. Bien, hasta ahora aprendimos sobre lo que es neurociencia, la rama específica de neurociencia cognitiva, que responde un poco a la pregunta sobre cómo aprendemos o cómo el cerebro aprende, ¿cierto? Hablamos también sobre la neuroplasticidad, que es un concepto súper importante en la neurociencia, que es un concepto que nos abre y rompe varios mitos que en general escuchamos o con los cuales convivimos en nuestras vidas, ¿verdad? Y también hablamos sobre la importancia de llevar la neurociencia en la formación docente, porque el docente tiene que ser capaz de entender, según Liana, la forma en la que el cerebro está aprendiendo y los conceptos básicos para que pueda estimular ese desarrollo en los alumnos, independientemente de la materia que enseñe también. Totalmente, sí. Conocer sobre la alfabetización, ¿verdad? Matemática, también lectoescritura, ¿verdad? Es muy importante. Y para todas las materias, inclusive para romper un poco a veces tenemos ese pensamiento de la jerarquía que tienen, ¿verdad? Las materias. O sea, de que acá, al menos en Paraguay, se le da poquísima importancia, si no es nula, ¿verdad? A la educación musical y artística, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros fortalecemos eso de la misma forma que fortalecemos matemática o la lectura, imagínense todas las conexiones que tendríamos y cómo podríamos, no sé, conectar eso. O sea, yo, por ejemplo, daba clases de ciencias, de química, a través de escritura de poesía. Yo no solo estaba trabajando conceptos químicos ahí, sino también
veía la capacidad de la persona, de mis alumnos, ¿verdad? De crear algo, de escribir. Me daba cuenta que algunas palabras no escribían bien y eso te da como que también indicios, ¿verdad? De que esto se puede trabajar. Entonces, más que nada, decir que trabajar con educación de forma interdisciplinar, ¿verdad? Es súper importante. Es conectar todos los conocimientos. Y me encanta. Y eso es innovación. O sea, sí. Al final, yo creo que mucha de la innovación que hoy se da en educación es tratar de dejar explícita esa multidisciplinariedad de todas las materias y no enseñarlas aisladamente. Exacto. Y conectarlas y con poder el mundo. Colaborar también con profesores, ¿verdad? Porque obviamente yo no voy a saber todo, pero yo le conozco a un profesor que sabe de esto, entonces poder conectar con ese profesor, preguntarle cómo podemos unir nuestras materias y enseñar algo en la clase, ¿verdad? Genial. A mí particularmente me encantó tener esta conversación contigo, Eli. Yo creo que vamos a tener muchas otras, vamos a explorar, como mencionaste, la brecha que existe entre la academia, la investigación científica y la divulgación científica. Y mucho más todavía importante, la práctica educativa están todavía distanciadas. Yo creo que eso a nivel global, pero mucho más en Paraguay, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Paraguay, América Latina, eso también me fui ahí hablando sobre cómo era la formación de profesores, pero también quería decir que justamente esa distancia, ¿verdad?, que hay, es que también están los investigadores trabajando con la investigación de neurociencia, pero ellos no tienen esa práctica en la clase, ¿verdad? Y los profesores no tienen como esa exposición a la investigación, ¿verdad? Entonces, ahí está, creo, la parte así difícil. Conectar esos dos. Conectar eso, ¿verdad? Porque estás estudiando sobre algo, y el área que estudia ahora, o sea, la neurociencia cognitiva y educación, se llama neurociencia educacional. O sea, hay un área específica. Entonces, estos investigadores a veces no saben lo que es la práctica, en realidad, ¿verdad? Y los profesores no tienen esa exposición. ¿Qué pasa en América Latina? Como es un campo muy nuevo todavía, ¿verdad? La neurociencia de educación, neuroeducación, como le dicen muchas personas, o la mente, cerebro y educación. Lo que pasa es que todo está en inglés, más que nada, ¿verdad? Hay algunos investigadores ahora en América Latina que están como que investigando también y trayendo esos términos al castellano, ¿verdad? Al español. Entonces creo que esa parte todavía nos falta, ¿verdad? Romper como esa barrera lingüística, ¿verdad? Y hablar... Digerir más también la información, porque no es lo mismo leer un paper que leerlo, escuchar, por ejemplo, este podcast hablando de neurociencia, o leer una información mucho más digerida, mucho más amigable, en un lenguaje más amigable, ¿verdad? Para la gente. Hace unos días participé de una charla de un investigador justamente en neurociencia y educación y en cómo aplicar eso, ¿verdad?, a clases. Y algo que me llamó mucho la atención es que es difícil decirle a un profesor cómo tiene que enseñar, ¿verdad? Y no por ser investigador o por saber nomás sobre el cerebro, yo te puedo decir cómo investigar. Sin embargo, cómo enseñar, perdón. Sin embargo, te puedo decir que esto existe, ¿verdad? La neurociencia educacional, que es importante saber de esto, y ya vos como profesor podés buscar la información y ver qué te funciona, ¿verdad? Y cómo bajar a tus alumnos, ¿verdad? Porque vos la experiencia que tenés es tipo estar en aula, estar interactuando, cosa que el otro no tiene tampoco, ¿verdad? Entonces, tipo, complementarse entre ellos dos. Totalmente. Donde agarra herramientas que el otro le pueda proveer para darle al chico, ahí más o menos va el tema. Y por sobre todo, las investigaciones que hay, ¿verdad?, siempre se hacen con, por ejemplo, una cantidad de alumnos, ¿verdad?, adolescentes. No va a ser lo mismo enseñarle a niños, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene que ir adaptando y agarrando la información que les sirve de lo que lee, ¿verdad? Entonces... Pero ser consciente de eso es también... Sí, por eso creo que... La brecha es grande. Sí, hablar mucho sobre esto, discutir, ¿verdad? Tampoco como que culparle a un profesor porque no sabe algo, ¿verdad? Porque es como que
siempre se puede aprender. Los profesores también aprenden muchísimo. Sí. Y, Es decir, toda tu vida tenés para aprender. y dudar mucho, ¿verdad? Cuestionar también. ¿Será que lo que estoy haciendo funciona, verdad? O... Pensamiento crítico. Exacto, el pensamiento crítico. Porque a veces, no sé, hay muchos casos en los que todos los alumnos reprueban, ¿verdad? En una clase. ¿Pero por qué? O sea, ¿será que no les está llegando lo que estoy enseñando? ¿O es nomás que ellos no saben, no son inteligentes y no aprenden? ¿O que yo puedo cambiar? La autorreflexión también como profesor. Sí. En pandemia no podía aplazarse el chico. Por ejemplo. Y son cuestiones, ¿verdad? Porque a veces es cierto lo que dice Eli y lo que vos estabas diciendo también. Creo que tenemos que esa es una oportunidad, la oportunidad de poder acortar esa Sí. brecha, de poder encontrar o incluso crear espacios regionales en donde Totalmente. podamos discutir desde la práctica educativa y desde la academia y podamos generar una plataforma Sí. que no existe hoy, una plataforma intermedia en donde se Claro. puedan también intercambiar conocimientos, ¿verdad? Sí, sí. Genial. Yo estoy muy, muy contento de haberte tenido acá en Piensa Acá, Eli. Yo creo que te agradezco un montón. Espero que tengamos otros episodios. Sí, Comenten ojalá. en el video si es si quieren escucharlo otra vez a Eli, que tengamos otra conversación. Tal vez nos puedan decir incluso en los comentarios qué tipo de temas quieren que toquemos, así Sí. nosotros abordamos esos temas que es de interés del público en general. Le agradecemos muchísimo también a ustedes por vernos, por escucharnos. Y bueno, ya saben, síganos en nuestra página de Instagram, Piensa Latam, en nuestra página web, piensa.la, y suscríbanse al canal, ¿verdad? Para poder tener novedades de primera mano de Piensa Acá. Muy agradecido, Eli, algunas Sí, palabras de despedida. Muchísimas gracias por crear este espacio, por invitarme también. Me encanta hablar sobre esto. Sí. Saben luego todos. Y nada, solo decir que siempre, que nunca es tarde, ¿verdad? Para aprender, que apliquemos, ¿verdad? La neuroplasticidad también en este caso, de que siempre podemos aprender, siempre podemos preguntar y todos ya saben, siempre digo que también estoy abierta, sí, siempre a discutir cualquier cosa. Siempre también estoy Sí. aprendiendo e investigando. Claro que sí, todo. Sí. Guido, ¿algún mensaje final? No, aprendí mucho. Y eso es lo que queremos. eso es importante, ¿verdad? Siempre estamos aprendiendo. Sí. Nosotros decimos que entrenamos cerebros, ¿verdad? Y lo decimos justamente por el concepto de neuroplasticidad. Sí. Y también nuestros alumnos saben que cuando algo es demasiado fácil, ya no están aprendiendo. Tiene que ser difícil, ¿verdad? Sí. Tiene que ser Que desafiante. equivocarse y Desafiante. volver a Entonces, Sí. intentar. creo que conectamos un poco también hoy para el público en general estos conceptos súper ultra importantes para la educación. Padres que nos están viendo, espero también que haya sido de una información relevante para ustedes, que puedan usarla con sus hijos. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias por Nos estar. vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.